VTD, el canal para todos. Este programa llega a ustedes gracias a Conduce Ecuador y Tu Licencia, formando conductores responsables. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de Avenida Gol a través de la pantalla de VTV. Yo siempre he dicho que en este programa traigo invitados con los que en su momento me ha tocado compartir, casi siempre en el ámbito laboral. Cada vez que uno habla de fútbol, cada vez que uno habla acerca de este deporte tan hermoso, casi siempre nos fijamos solo en los jugadores. Nos fijamos en el director técnico, nos fijamos en el resultado, nos fijamos a qué equipo hinchamos, cómo quedó la camiseta y bueno, un sinnúmero de situaciones a nivel de todo el año competitivo. Pero casi siempre existe mucha gente detrás de aquello que hace que esto sea posible. Desde elegir los colores, cuáles van a ser los sponsors y también hacer las incorporaciones correctas para que ese año futbolístico sea lo mejor posible. En medio de ese camino nos hemos encontrado con jugadores que se han dedicado a la dirigencia. Recuerdo claramente los primeros programas a Nico Asensio por ahí conversándonos ese paso que él dio después de haber sido un delantero que tanto le ha dejado a la historia del Barcelona Sporting Club. Ahora dedicándose a esa parte de coordinación deportiva en el cuadro de Guayaquil City, que dicho sea de paso, dentro de poco vamos a tener un invitado bastante especial acá en los micrófonos de Avenida Gol. También en medio de ese camino, yo siempre he dicho, me tocó vivir la experiencia de un equipo de la Serie B, un equipo recién ascendido de la segunda categoría, estar ahí muy de cerca a nivel de comunicación, ver cómo se maneja, ver cuál es la planificación que se tiene el año y por supuesto también conocer a directores técnicos como ya tuvimos en su momento la invitación de Matías Rosa para poderse sumar a este programa. Hay otras personas que quizás no figuran mucho, pero que han venido trabajando a lo largo de este tiempo y hoy incluso nos viene a contar acerca de proyectos importantes que se vienen cuando ustedes escuchan Indoor. Yo creo que solo los ecuatorianos lo vamos a entender al igual que el Ecuavolley. Sin más preámbulos, quiero darle la bienvenida a Luis Arauz. Luis, querido, como siempre, para mí va a ser un verdadero placer tenerte de invitado y sobre todo poder tener una tertulia, una conversación. Más allá de ser tocayos de nombre, creo yo que sentimos esa misma pasión por el tema del deporte, por el tema futbolístico y hoy en día en esta nueva faceta que tú estás viviendo te permite no solo hacerlo desde dentro o muy cercano a los jugadores, sino también en medio de la planificación. Así que la bienvenida para ti en Avenida Gol. Hola Luis, muchas gracias al equipo de producción que está aquí presente por la bienvenida, la cálido recibimiento que he tenido aquí en Avenida Gol. Realmente estoy bastante sorprendido y me siento como en casa y bueno, es la primera vez que estoy aquí, espero que no sea la última y realmente gracias por la invitación y bueno, como decías, hemos trabajado juntos en un equipo de fútbol. Lastimosamente ya nos pertenece a la liga profesional, se encuentra en segunda categoría, pero bueno, eso nos ha ayudado a poder madurar tanto profesional y poder adquirir la experiencia que necesitamos para poder abrir nuevos proyectos y realmente forjar nuevos caminos. Y muchas veces, creo, Luis, uno no le da el peso porque quizás la figura que está del otro lado no sea un exjugador de fútbol como para hablar de un director deportivo, en tu caso, de un gerente deportivo, pero no sabes que a la final no es cuestión nada más de tener una buena visión o de haberlo vivido desde dentro del campo de juego, sino también incluso tener en cuenta que ese jugador que estás contratando tiene proyecciones, ciertos valores y que un sinnúmero de situaciones más se vienen en torno a una contratación, sea nacional, mucho más cuando se habla de extranjeros, Luis. ¿Sabes qué, Luis? Yo pienso que en el fútbol, y tanto en el tema deportivo como administrativo, gerencial, se juegan dos tiempos. El primer tiempo es el que juega el equipo principal, los 11 titulares, con el 11 del equipo visitante, y de ahí viene el equipo administrativo, el equipo gerencial, el equipo contable, que son los que trabajan día a día para poder llevar a ese primer tiempo del primer equipo pueda ser de manera profesional y de manera correcta. Entonces el equipo que trabaja detrás de estos 11 titulares, de estos 22 chicos que saltan a la cancha, también es de aplaudir y de admirar, porque sin una gerencia, sin un equipo comercial, sin un equipo de marketing, realmente el equipo no puede llevar a una estructura como tal, porque al final esto es
un depender de cada persona. O sea, por ejemplo, el equipo depende del de marketing, el de marketing depende del gerente, el gerente financiero depende del gerente comercial. Y así es como que un abanico y se abren las extensiones y cada uno depende de cada persona. ¿Cacha? Claro. Entonces, es bastante amplio este tema, pero realmente, como tú le dices, ¿no? Estando en el ámbito de gerente deportivo, tanto como gerente financiero, gerente general, es bastante bonito. Y más que todo que si me pones a elegir cuál prefiero en el ámbito de gerenciar un club o como gerente deportivo, te voy a decir 1000 veces gerenciar un club. Porque realmente el ámbito deportivo llega a su límite ahí, ¿no? El gerente deportivo es buscar jugadores, hacer el scouting, hacer el análisis con la ficha técnica, hacer reunión con el presidente de la comisión de fútbol, pero más bien el tema gerencial va más allá, ¿no? O sea, tienes que ver tu plan estratégico, ver tu plan financiero, aparte de hacer tu columna vertebral y decir, bueno, ¿en qué estoy fallando? ¿Cuáles son mis debilidades? ¿Cuáles son mis fortalezas? Y con base a eso poder fortalecerlas y trabajar, ¿no? Y ahora, hay algo interesante en esta parte, perdóname que te interrumpa, cuando hablas de gerente deportivo también, más allá del profesionalismo, más allá de la preparación como tal, Luis, hay que entender que muchas veces esto de acá es una lotería. Tratas de minimizar o llevar hacia el menor grado ese margen de error, pero ¿quién te quita que traes a Benedetto, pero Benedetto en el entrenamiento termina con un ligamento cruzado anterior de operación, por ejemplo, roto? Entonces, hay esas cosas en las que te encuentras, o sabes que puedes hacer muy buen scouting, pero a nivel ya de la cabeza, como gerencia financiera o gerencia general, te dicen, estas son tus limitantes y en base a esto tienes que trabajar. Entonces, va hacia una planificación en el que tengo 2 años para poder generar algo, tengo 4 años para proyectarme a que pueda obtener esto de aquí o que podamos llegar a estas instancias, pero no tengo trabajo en canteras, por ejemplo. Entonces viene una cosa con la otra y como tú decías, o sea, más allá del nombre o de la figura o en el organigrama, cuál es el distintivo que te ponen, todo está conectado. Todo está conectado y aparte, bueno, el trabajo de gerente deportivo, digamos en palabras criollas, es el más sucio. Porque digamos que yo como gerente o gestor deportivo, yo no soy el que voy a despedir al jugador. En realidad por eso está el gerente deportivo. Entonces el gerente deportivo te toca hablar, ¿sabes qué, Luis Rojas? Este año no te vamos a renovar. Si tenemos un contrato de 2 años, vamos a hacer la liquidación, vamos a negociar el contrato y hacemos un acta de finiquito, lo firmamos y eres libre. Pero bueno, dile a un jugador que tiene un contrato de 2 años asegurado y que le da una estabilidad económica a largo plazo o a mediano plazo, decirle que sabes que no te vamos a renovar el próximo año, vas a quedar libre, chuta, es chocante. Y más que todo decirle al jugador, sabes que tu rendimiento fue bajo, estuviste con un problema psicológico, porque los jugadores tienen muchos problemas psicológicos. Lastimosamente, ya hay clubes que lo hacen, que tienen su departamento de psicólogo deportivo, psicóloga deportiva, pero muchos jugadores se enfrascan y se frustran al momento de jugar, al momento de no le sale una jugada. Por ejemplo, es el caso de Valiente. De Joaquín Valiente llegó a Barcelona y entró en depresión, porque era la primera vez que salía del país, no estaba con su familia, y tú sabes que el pilar fundamental de un futbolista, en este caso, en este deporte que es el fútbol, tu pilar fundamental y tu herramienta y tu apoyo es la familia. O sea, tu esposa, tu novia, tu mamá, tu papá, es tu motivación, tu mentor, es lo que te ayuda a seguir día a día para poder tener una estabilidad emocional y que tu rendimiento dentro de la cancha sea lo que quiere el equipo y más que todo la hinchada. Mira, y te lo iba a preguntar, quizás era la pregunta con la que iba a arrancar, pero casi siempre esta gente involucrada como dirigente, como cabeza a nivel gerencial, ¿tú crees que tiene una frustración de no haber llegado a ser ese futbolista profesional y que hasta cierto punto tú dices, bueno, ahora lo voy a trasladar al hecho de que mi pasión va a ser manejarlo, mi pasión va a ser obtener un título, no como jugador, no como dentro de la cancha, que
Yo siempre lo he dicho, quizás a los periodistas es más común que nos suceda, y eso no quita que muchos que no hayan pisado una cancha o que no la hayan vivido desde dentro de una cancha puedan ser malos, o que necesariamente necesites haber hecho esto de aquí para ser buenos. O sea, existe de todo un poco, incluso hasta directores técnicos. El tema de Mourinho, bien, tienes al Special One con que él no jugó y todo lo que tú quieras, y después tienes a Pep Guardiola, que lo vivió, que lo sintió, pero quizás no fue tan un jugador de tanto renombre. Pero tienes la otra arista, tienes a Diego Armando Maradona, que es espectacular como jugador, pero quizás como director técnico no le fue tan bien. ¿Crees que sucede mucho de eso, sí, de ahí? ¿Te sientes un futbolista, un deportista frustrado? Sí, yo creo que no es un mito, es una realidad. Es mi caso, yo quería ser futbolista y realmente fue una frustración, no lo logré. Y sabes qué, yo he analizado y me he dado cuenta que la gran mayoría de gestores deportivos exitosos son futbolistas frustrados. Si tú te das cuenta, hay futbolistas, bueno, no es el caso de todos, pero hay futbolistas profesionales que se han involucrado en la gerencia deportiva, se han involucrado en la gestión deportiva y les ha ido mal. Uh-huh. ¿Por qué? ¿Sabes? Yo no sé, me atrevo a decirlo, tal vez pueda que me equivoque, pero siento que el futbolista frustrado lo maneja de otra forma, con una pasión, con una visión, una misión y una forma diferente de ver las cosas. Claro, que ese resultado se traslade a lo que yo no logré ser. En cambio, exacto, el ya profesional, el que ya lo logró... Ya comió, o sea, ya sintió la gloria, ya sintió la fama, ya sintió que todos lo alaben, o sea, en cambio, ya hizo como su recorrido y, digamos, ya pudo inspirar a los demás en forma de, no sé, metí muchos goles, fui el mejor defensa de la selección, pero en este caso uno como gestor dice, bueno, si no puedo ser futbolista... O quizás incluso hasta se frustran, pero de otra manera. El decir, ¿sabes qué? A ver, me vengo trayendo 3 delanteros y yo quiero que estos hagan exactamente la misma cantidad de goles y que tengan las características que yo tuve. Cuando el fútbol cambia constantemente y hoy el tema incluso de la tecnología te lo permite hacer, Luis. Puede pasar. En este caso, como te decía, o sea, la misma frustración hace que tú seas tu misma motivación, tu misma inspiración hacia los demás. Es lo que sucede. O sea, en este caso hay muchos gestores exitosos que les ha ido muy bien siendo futbolistas frustrados, que tienen un sabio conocimiento del fútbol, que se han preparado, que han venido años estudiando, haciendo diplomados, haciendo maestrías, y han tenido la experiencia desde abajo para poder ir poco a poco surgiendo. Y es la verdad, o sea, lastimosamente en este país y en muchos países, o sea, si no estás palanqueado con un familiar, con un presidente, no puedes realizar tu gestión, no puedes presentar tu proyecto. Y es la verdad, o sea, me ha pasado, es verdad. O sea, he tratado de llegar a clubes grandes de primera, pero lastimosamente si no eres recomendado o no eres familiar de una persona directa de presidencia, no entras. ¿Qué debe tener un gerente deportivo, un gerente de club como tal? Más allá del conocimiento futbolístico, tienes que saberte rodear de quizás esas personas que puedan llegar a complementar eso en lo que tú no eres tan bueno. Pero ¿qué otras cosas debe tener en mente, más allá de una proyección, más allá de presupuesto? Hoy en día parecería una locura, lo conversaba con Eduardo Smith, me parece que también salió la conversación con el Tan Hurtado y con Mike Rodríguez, cuando estuvieron acá en los micrófonos de Avenida Gol a través de VTV, y yo les decía, a muchas personas no les gusta escuchar que el fútbol es un negocio, pero lamentablemente es una realidad. ¿De qué vives? ¿Con qué contratas? ¿Cuál es ese capital o esa inversión que vas a tener que realizar sí o sí? Y hoy creo yo que se lo vive mucho más a flor de piel, porque los equipos del astillero, los equipos más importantes del país, están viviendo esto de aquí. Les está sucediendo esto. Y si no llega alguien con una cantidad de dinero fuerte, con alguien que te venga a solucionar las cosas, simplemente no vas a poder, ni siquiera quiero decir ser exitoso, sino dar ese primer paso o quemar esa primera etapa, porque definitivamente es lo que se necesita, dinero. Dinero, y bueno, respondiendo a tu pregunta, realmente me pasó en el 2020 cuando asumí la dirección ejecutiva del Deportivo Quevedo. Y realmente una de las grandes falencias que tuve, y es importante reconocerlo, es no saber escuchar. Ya, una de las cosas un pilar fundamental que debe tener un gestor deportivo, un gerente, es saber escuchar a los demás. No te metas ahí. Sí, siempre es importante escuchar, hermano, porque al final, si tú vas, digamos que pateando puertas, haciendo lo que tú quieres y quieres hacer todo tú solo, lastimosamente tu directiva o tu plan de trabajo va a fracasar.
En realidad, mi consejo y lo que yo he aplicado desde ese 2020 es aprender a escuchar a los demás, a las personas que tienen un poco más de experiencia que yo, que ya han vivido lo que yo no he vivido. Entonces es importante saber escuchar y dejarse ayudar. Yo creo que ese es un pilar fundamental. De ahí dos, en lo que hablas con el tema del dinero. Sí, el dinero es muy importante. El dinero te ayuda a armar tu presupuesto anual para que lo puedas separar en cuatro quimestres, se podría decir. Cada 3 meses tú vas a ir hablando y haciendo un análisis de tu plan financiero. Pero de ahí, más allá, obviamente existe que tú tienes que tener auspiciantes, tienes que hacer gestiones para poder hacer alianzas estratégicas, porque en realidad en este deporte no todo se basa en dinero, se basa en hacer grandes alianzas estratégicas que te ayuden a suplir esos costos. El famoso canje y después el famoso me ayuda porque es mi pana. Exacto. Si no soy conocido, no tengo el auspicio. Es necesario. O sea, yo he aplicado ahorita en la academia que yo tengo de Niño Moy, he aplicado alianzas estratégicas con un centro odontológico y con un centro de terapias. Y en realidad es algo súper bueno. ¿Qué pasa? Un chico se golpea el tobillo, se cae, se fractura la mano. Bueno, ¿sabes qué? Anda a este centro de terapia, le hacen la evaluación gratis. Obviamente la terapia y todo va a tener un costo, pero en realidad le estás dando una solución inmediata al jugador. Porque en este caso el jugador muchas veces es de escasos recursos, o el papá está complicado económicamente y chuta, ahora me toca evaluar una clínica. Lo primero que piensas es una clínica, chuta, son $500, $600. Pero en realidad lo llevas a esta consulta, te cuesta $0. ¿Y qué pasa? Una terapia te cuesta $15, $20. Entonces ya tienes una solución inmediata para el jugador. Pero y un ganar-ganar al final del día. Es un win-to-win para que gana la empresa, gana la academia y gana el jugador. O sea, son 3 personas que se ven beneficiadas. Ahora, ¿qué tanto quizás existe en esta diferenciación de un equipo de segunda categoría, de un equipo de Serie B, de incluso como empresario? Porque ahí viene la otra parte. Has sido también representante de jugadores. Correcto. Y eso es otro cantar, y casi siempre dicen, bueno, es que el gerente deportivo termina su crecimiento cuando ya llega a ese puesto, pero previamente fue empresario, fue intermediario, hizo scouting, hizo análisis de video. O sea, existe mucho detrás de eso. O incluso hoy vemos periodistas deportivos dedicados a posicionar a un jugador, a representarlo directa o indirectamente. Unos ponen su cara, dicen, ¿sabes qué? Efectivamente, yo te traigo a este director técnico, yo te lo recomendé a este director técnico, yo hice el análisis porque la directiva y la dirigencia me contactó a mí a pensar que yo, o a decir que yo pensaba acerca de ese director técnico. Entonces, ¿qué tantas diferencias existen entre lo que puedes encontrar en una área y en la otra, y qué tanto también te sirve para después ese conocimiento del que yo te decía, qué debes tener, más allá de esas cualidades, te puede servir también la experiencia en esas otras áreas? Si bien es cierto, yo empecé como representante en el año 2016, cuando vivía en Perú. Y a ver, yo he tenido la suerte de pasar por todas las áreas deportivas de un club. He estado en marketing, he estado en financiero, he estado como coordinador, he estado haciendo hasta pasantías en utilería. He estado en todas las ramas hasta marketing, he estado en todas las ramas del club. Esa vaina es importantísima para mí. El que no vive el camerino desde adentro, olvídate, va a salir con cada cosa. Exacto. Te sale con cada... Viví todo y realmente es importante. ¿Por qué? Porque te das cuenta y vas conociendo a cada persona y cómo es su trabajo. ¿Por qué? Porque nosotros siempre minimizamos el trabajo del utilero, minimizamos el trabajo del que carga las pelotas, minimizamos el trabajo del que va a la cancha y hace la división con las cintas y dice, eso es fácil. Pero no, o sea, es un trabajo minucioso que te lleva años de experiencia para poder adquirir esa profesionalización, y aparte que lo hagan en 10 minutos, 5 minutos. Tú ves al utilero, coge sus cintas, y lo hace en 10 minutos, mientras tú lo puedes hacer en 3 horas, 4 horas. Y entonces ahí te das cuenta el valor de ese ser humano dentro del equipo, dentro del staff. Y aparte que es verdad, o sea, tú te metes con un utilero, el equipo te cae encima. Es ley de vida. O sea, tú no te puedes meter con parte de ese cuerpo técnico, de ese staff. O sea, y en los años que he estado en varios clubes... No pueden cobrar ellos los jugadores, sí, pero el utilero cobra. Y espérate, y dentro del staff, ellos siempre están, o sea, es como, los cuerpos técnicos son como los presidentes. Sí, salen constantemente. Van y vienen, pero el utilero, el doctor... Activo fijo. Esos son activos fijos del club, o sea,
Y de paso no es que te genera créditos, o sea, no te genera réditos, no te genera nada. Simplemente te quita un fee mensual, pero bueno. Imagínate tener traspasos de utileros, así, contrataciones. Sería increíble. Y ¿sabes qué? Los utileros son las personas más sabias dentro del camerino. Yo tuve la oportunidad de conocer un utilero en el Deportivo Quevedo. Bueno, gracias a Dios aún sigue con vida, tiene casi 80 años. Y él ingresó al Deportivo Quevedo como utilero a los 20 años. Empezó como pasabolas y luego lo metieron como utilero. Y 60 años siendo utilero. Imagínate. Y él ha visto todo, o sea, casi prácticamente el club tiene casi 79 años de fundación, el Quevedo. O sea, imagínate, toda su vida dentro del Deportivo Quevedo y él ha visto descensos, ascensos, las peores, las buenas, las malas, o sea, ha vivido de todo. Y es importante ese tema. Y de ahí, en lo que me estabas preguntando, que hemos hablado de muchas cosas, ¿cuál es la diferencia entre un club de segunda categoría, Serie B, ¿Te parece si esa respuesta me la das después porque tengo tiempo de corte? Perfecto. Y creo que nos podemos extender también y sobre todo eso de ahí, el Deportivo Quevedo para mí tiene un cariño muy especial en mí porque fue la cancha en donde yo debuté en el 2013, el 7 de julio del 2013, un partido de Deportivo Quevedo, MLE como comentarista deportivo para Canal 1 en ese tiempo. O sea, un chico de 18 años debutando en televisión abierta con el gran Clever Zambrano y con el gran Carlos Víctor Morales. Después les voy a contar esa anécdota que para mí es tan especial en ese estadio tan emblemático como el 7 de octubre de la ciudad de Quevedo. Al regreso venimos a seguir conversando con Luigi para que nos explique esas diferencias que tenemos. Esto es Avenida Gol a través de la pantalla VTV. Inicio de espacio publicitario. Tú naces con un mapa en el cielo, que sería cómo está el planeta ubicado en cada casa, ¿no? Nosotros lo que estudiamos es las diferentes casas. Hemos ido 3 o 4 veces a nuestro cementerio, que nace en 1836. El número 1 del ser humano con este tipo de cosas, lo místico o el tema de las energías, la espiritualidad. La primera parte que hace el humano es la negación. Okay. Tú dices, no creo, me gusta esto. Fin de espacio publicitario. Estamos de vuelta acá en Avenida Gol a través de la pantalla de VTV y qué conversación que estamos teniendo con Luis Arauza. Más allá de eso, yo creo que Lucho es retomar un poquito de lo que en algún momento compartimos, de lo que hicimos juntos. Está el tema de comunicación. Para los que no sabían, Luis también tuvo su pasaje por ahí por el ITV. No sé si te llegué a dar clases. No.
Yo me retiré antes. Te retiraste antes de que yo comience a dar clases en el ITB y me decía, oye, pero yo estuve en el ITB, recién llegaba de Perú. Bueno, además de que tienes esa experiencia como representante de jugadores, si les digo alguno de los nombres que le han puesto, ustedes capaz que no lo creerían de esa capacidad que ha tenido él como scouting para poder llegar a conocer y también para ver eso, que no todos tienen ese ojo clínico, Luis, hay que decirlo. Más allá de lo que te decía en el primer bloque, de ese margen de error que siempre va a existir, porque puede ser un top, puede tener el biotipo, puede tener la proyección y todo lo demás, nadie está lejos o exento de una lesión. Y sabes que mi idea al principio de meterme como representante del fútbol es poder estar ligado de cerca al fútbol. O sea, poder sentir esa pasión, esa adrenalina de poder llegar como el jugador que representas al club, o que los jugadores, los hinchas se te acerquen, o llegar al mismo club del bus, el mismo bus del club, a un partido oficial. O sea, sentir toda esa adrenalina fue como que lo que me llevó a estudiar para ser representante. En ese momento no era obligatorio tener licencia FIFA para hacer. Claro. Ahora sí ya te obligan para poder registrar contratos en la federación, para poder ganar una comisión y para poder a futuro, si no te llegan a pagar la comisión, reclamarla con una demanda. Y ese es otro mundo también totalmente diferente. Ya porque con un tema de derecho deportivo, que también lo estudié, pero yo considero que estudié lo básico para poder también ayudar a analizar y estructurar ciertos contratos con jugadores y también para dar, digamos, consejos y también defenderme en el ámbito gerencial, porque uno debe saber de todo un poco. Y obviamente... Y saber que la ley tradicional no está involucrada en la ley del deporte como tal y puede generarle un problema y un conflicto gigante si es que eso se traslada de un lado al otro. Yo soy súper consciente de cada quien zapatero sus zapatos. O sea, si existe un departamento legal en el club, sabes que nos reunimos y conversamos, pero igual también uno debe tener una noción básica o media de las cosas que suceden. O incluso puntos de vista diferentes, porque a nivel legal se pueden defender de diferentes formas, por así mencionarlo. Incluso no lo creas, mira, un gerente, en este caso, hasta los mismos presidentes firman actas de finiquito. Entonces tú para firmar un acta de finiquito debes de saber que es la terminación de un contrato, que ambas partes están están de acuerdo con la finalización del contrato, con el acuerdo, y se firma. Más nada de eso, pero mucha gente que no lo sabe. Claro. Entonces, ¿y por qué mutuo acuerdo? ¿Y por qué ya me llegó la demanda? ¿Y qué sucede porque soy representante del club, entonces no puedo salir del país? O sea, incluso hasta ese tipo de cosas en las que ojo, puedes también ver. Es importante saber, o sea, en temas de derechos de formación, por ejemplo, no, firma el acta de finiquito, ya no te mando. Imposible, tú lo puedes demandar. O sea, así hayas firmado el acta de finiquito, los derechos de formación se cobran porque se cobran. Entonces hay mucha gente que está equivocada y dice, no, con el acta de finiquito yo ya me lavé las manos y no pasa nada, pero no, están equivocados. Pilas ese porcentaje ahí que tienes que cobrar como dueño de la escuela de fútbol. Sí. Luis, nos habíamos quedado en el bloque anterior con una pregunta, y es esa diferencia que lograste encontrar. Ya me dijiste cuáles son las cualidades para ti que son esenciales, como el hecho de saber escuchar y estar preparado de todo un poquito, pero el que mucho abarca, poco aprieta. Ese paso que tuviste, ¿cómo tú lo ves en cuanto a diferenciación? ¿Qué lograste en uno que no se puede lograr con el otro? Como cabeza claramente no puedes estar metido en el tema de revisar las tildes de la publicación de las redes sociales, pero muchas veces toca, Luis. Sí, a ver, mira, con base a mi experiencia en el 2020, ya una de las cualidades que te dije fue aprender a escuchar, que fue uno de los grandes errores que tuve en el 2020 en el Deportivo Quevedo, que en realidad yo quería hacer todo, yo quería estar a cargo de todo, y si el coordinador que tenía 10 años de trabajar en el Deportivo Quevedo me decía algo, yo le decía, no, es como yo quiero que se haga. Entonces al final pasaron los años y dije, chuta, no, pues tenía razón. Ya cuando ya quedamos eliminados en segunda categoría, de paso me cogió la pandemia, fue horrible, fue un año terrible. Y de paso yo en ese año llegué con otra mentalidad, porque yo vivía en Perú y bueno, en este caso yo ya había vivido cosas en el Sport Boys, por ejemplo. La noche rosada, o sea, ese tipo de cosas. Yo llegué con esa mentalidad a Quevedo para poder replicarlo en Quevedo. Entonces ese 2020 yo llego a Quevedo, obviamente con todas las energías, con todas las ganas de poder ascender al equipo. Contraté a Ricardo Merchancano, que casi asciende con Santa Rita en el 2019. Ese equipo que estuvo proveyendo a muchos jugadores. Muchos jugadores de ese año juegan ahorita en Serie A. Nixon Molina, Son Mero,
Cetre estuvo... Cetre, y hay otros jugadores más que también bajaron su rendimiento, pero siguen jugando en Serie B o en Serie A. De ahí, yo quise hacer la noche roja y azul con el Quevedo. Yo iba a traer a Sport Boys a jugar a Quevedo. Lastimosamente, todo se fue abajo por la pandemia. O sea, la pandemia fue como que me dejó así contra la espada y la pared y ya no pude hacer nada, porque al final, a ver, tú me dices, ¿cuál es la diferencia entre los clubes de segunda categoría, Serie B, Serie A? A ver, te voy a hablar desde términos muy, muy criollos y términos, digamos, básicos de poder entender. Por ejemplo, en el Deportivo Quevedo, que es segunda categoría, la gran diferencia que tienes con los clubes de Serie A y Serie B es que tienes hinchada. Tienes hinchada, tienes una fundación de casi 79 años, eres el equipo más popular de la provincia de Los Ríos, y cuarto, la hinchada es bastante futbolera. O sea, esas ciudades o esas provincias son bastante futboleras. Yo diría una que cosa es tener hinchada y otra cosa es que sea hinchada futbolera. Exacto, o sea, y te podría decir así, 100% seguro que hay más ciudades más futboleras que la misma ciudad de Guayaquil. ¿Por qué? Porque en Guayaquil encontramos una diversidad de deportes, una diversidad de disciplinas y diversidad de entretenimiento. En cambio, en estas ciudades solo tienes el fútbol o el cine. Y el chablafán. O el chablafán, no tienes nada más que hacer. Entonces, obviamente, esa es una de las grandes diferencias que encuentras con Serie B, ¿no? De ahí, bueno, en tema segunda categoría, es terrible, como se le podría decir, es estar en el manicomio, porque no tienes apoyo de absolutamente nadie. Todo porque no hay una visualización. Exacto. Como tal. Y sabes que también, no, por ahí vamos, también falta de gestión, falta de recuperar esa identidad del club. Por ejemplo, ¿qué pasa con las empresas? Por ejemplo, la gente está muy equivocada y cree que las empresas nos hacen un favor al pedirle plata. Pero en realidad tú tienes que ponerte en la situación del gerente de marketing, del gerente comercial y de la empresa. Por ejemplo, si tú vas a pedir un auspicio a una multinacional, obviamente tú tienes que ir con un plan estratégico, con unas métricas, es decir, sabes que con este proyecto tú vas a tener una visualización, vas a tener este alcance, vamos a poder trabajar tanto en el apoyo deportivo como tú vas a poder impulsar tu marca en mi ciudad y de alguna u otra forma ellos se van a poder verse beneficiados y decir, bueno, si invertí $15,000 en todo el año en el Deportivo Quevedo, yo voy a recuperar $45,000 en tanto en views, tanto en las activaciones que haga dentro del estadio. En amplificación. Exacto. Entonces, ese tipo de cosas no es lo que trabajan, por ejemplo, los clubes de fútbol. Yo conozco academias, conozco clubes que ya, aquí está mi plan de marketing o mi estrategia comercial. No sé, te piden $50,000. Y esto sí es que tienes. Y te piden $50,000 y te dices, chuta. O sea, estás en segunda categoría, no estás en Serie B ni en Serie A. No vas a transmitir en televisión nacional, no vas a salir en ninguna cuenta de streaming, no vas a salir en ningún lado. Entonces, ¿por qué cobras tanto? Y tu único ingreso es el estadio. ¿Qué visibilidad le puedes dar, qué oportunidad le puedes dar a esa marca? Ninguna. Entonces, también hay que ponerse del lado de las empresas. Yo entiendo a los clubes la necesidad de buscar auspicios, pero también hay que hacer las cosas bien. O sea, si eres ordenado y tienes una buena estructura, las empresas te van a decir, bueno, sabes que me gusta tu proyecto, pero ahorita no puedo. O me gusta, pero solo tengo $10,000. Claro, o deja la puerta abierta a la negociación. Exacto. Que es lo más importante. O sea, muchas veces pasa que pierdo un dedo, pero no pierdo la mano, ¿no? Te mandan la propuesta y a mí me han dado propuestas y sobre que lo diga al aire, pero y yo las dejo en vista, hermano, porque son una vergüenza. O sea, realmente tú tienes que tener un poco de criterio y trabajar bien ese tipo de cosas. Y de ahí Serie B, Serie A es otro cantar. Realmente tienes un presupuesto mucho más extenso, pero también hay muchos errores. Por ejemplo, mi experiencia en Serie B con Búhos, te puedo decir que me gradué en un equipo profesional. ¿Por qué? Porque aprendí muchas cosas por parte de Liga Pro en el tema de control económico, aprendí muchas cosas de Alfredo, de Conjuntipazo, también aprendí gente de Liga Pro a la interna que también me ayudaba, que me reforzaba ciertos conocimientos, y ese es un pilar fundamental. Pero el gran problema de los clubes de Serie B y Serie A, y la gran diferencia que tiene los de segunda categoría, es que tienen hinchada, tienen popularidad. En cambio los de Serie B y Serie A son equipos nuevos que resurgen y les ha ido bien, pero lastimosamente se estancan porque no tienen más ingresos que su presupuesto de Liga Pro y sus auspiciantes. O quizás... y ahí viene el gran margen de diferencia, y ese
déficit que te toca cubrir. Por ejemplo, tienes un presupuesto de 300, 400 mil dólares al año, pero Liga Pro te da 100 mil dólares al año, que muchas veces no te lo paga al día, te paga a veces 2 o 3 meses después. Entonces, ¿cómo cubres ese presupuesto? Porque el gran problema de los clubes, y lo digo así, abierto, o sea, meten el presupuesto de derechos de televisión dentro del presupuesto anual, cuando no debería de ser así. Sí, está bien, lo puedes manejar para presentarte al control económico y que Liga Pro te lo apruebe, perfecto, bacán, no hay ningún problema, porque eso te va a ayudar a incrementar tu cupo y puedas contratar más jugadores. Pero de ahí, o sea, es una falsa, porque al final tú dices, ok, voy a contar este año con 200 mil dólares, pero esos 200 mil dólares no es que vas a contar así, toma, 30 mil dólares al mes. Es más, proyéctate para que sea para armar el equipo del próximo año y esto es. Exacto. Entonces, a eso voy. Ese es el gran problema de esos clubes. No tienen hinchada, no vendes camisetas, tus merch o tus souvenirs no los vendes, no brindas una experiencia al hincha para ir al estadio. O sea, la verdad es que ahorita hay muchas facilidades para ver los partidos de la comodidad de tu casa, hermano. Prendes el aire, pones el streaming y ves el partido sin ningún problema. Entonces, ¿para qué ir al estadio a coger tráfico? A estar ahí aguantando 3, 4 horas en el estadio y suerte si no llueve. Entonces, esos son los grandes problemas también que pasa en Quito. En la sierra, estos clubes tienen ese gran problema de la lluvia. Aquí solamente llueve 4 meses, pero en la sierra. Claro, y lo pasional quizás los trasladas simplemente o sacas cálculos que terminan siendo falsos, porque puedes seguir siendo hincha de, pero ¿cuál es tu planificación, cuál es tu proyección y cuáles son los resultados que tú quieres llegar a obtener hasta cierto punto? Si sabes que eres Independiente del Valle, que yo creo que es el modelo de gestión deportivo más importante que tenemos en el país, no por lo que logramos observar, sino más bien por lo que no logramos observar y la gente habla igual. Y tienes canteras y tienes venta de jugadores. Ellos quizás no se preocuparon mucho en cuántos hinchas van a ir a mi estadio. Ellos se preocuparon en que tengo 25,000 chicos, de los cuales con suerte voy a surgir 100 jugadores. Que de los 100 jugadores me va a quedar un rédito en su momento, que no lo voy a obtener ahora, que va a ser una planificación a largo plazo, y a largo plazo, porque ese chico a mí me va a terminar o va a determinar en mí un presupuesto de comida, va a determinar un presupuesto de preparación, de educación, de hospedaje y muchas cosas más que la gente quizás no lo ve así. El presupuesto por chico independiente es de 10 mil dólares anuales. Anuales. Cada chico que tienen dentro de su institución les cuesta 10 mil dólares. Ahora, saca cálculo, ¿cuánto es el sueldo básico de Ecuador? 490. 90 y pico. Ya, digamos que son 500 dólares. 500 cerrados, claro. 500 dólares cerrados. O sea, a 10 meses son 5,000. Independiente del Valle, en ese chico ya ha invertido el doble que lo que un trabajador normal y 8 horas, y solo para hacerte lo más simple. Después, si es que queremos, nos podemos poner mucho más exquisitos, porque muchos de ellos son menores de edad. De hecho, son menores de edad. Entonces, un menor de edad nunca te va a ganar un sueldo básico. Es más, no existe trabajo infantil avalado. Entonces, tienes muchas cosas más que quizás la gente no lo logra observar y que sería bueno poderlo tocar después de este corte. Porque sí, le quiero preguntar a Luis con respecto a qué sucede con los equipos de fútbol cuando él me habla de presupuesto, de aprobaciones, de control económico y solo tienes para pagarle a los jugadores los 3 primeros meses. ¿Y los otros 6? ¿Qué es lo que sucede? Terminas negociando con ellos, las salidas, los famosos finiquitos, las denuncias en Federación Ecuatoriana de Fútbol y también, por supuesto, hablar de los proyectos que se vienen, porque me dijo Indol y creo que todos lo vivimos desde la cancha de nuestro barrio. Sí, ahí afuera y jugamos y los zapatos de lona y demás. Eso va a ser importante poderlo tocar acá en Avenida Gol a través de la pantalla de VTV. Inicio de espacio publicitario.
De hecho, hay varios países donde ya la ingesta de alcohol la consideran como un delito no solamente culposo, sino que hay algo de conciencia. Ya los mantenimientos tienen que ir así, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 y te fuiste de la... que tú más le recomendarías a la gente que podría ser tanto los locales como los extranjeros, que a la final son los que en poquito tiempo buscan conocer la mayoría de nuestro país? Fin de espacio publicitario. Estamos de vuelta acá en Avenida Gol a través de la pantalla de VTV y como siempre yo en el tercer bloque quiero agradecer a mi invitado Luis. Como lo dije al inicio, te llevo conociendo muchísimos años, estoy muy feliz de lo que has ido obteniendo, de lo que has ido sacando ya limpio, porque claramente esto de acá es una cuestión de irse equivocando, de ir aprendiendo, de ir incluso encontrando un rumbo. Sabes que a la final la gerencia no era lo mío, a la final la representación de jugadores sí, a la final termino siendo director técnico por mi conocimiento y siempre lo llevé hacia esa área y resulta que ese va a ser mi fuerte. Es lo que normalmente sucede, Luis. Te lo decía al término del segundo bloque. Y me hablabas acerca de la gerencia, del manejo económico, de todo lo demás. ¿Y qué es lo que sucede en la actualidad con los equipos, en Ecuador específicamente, en donde ya tenemos problemas de derecho de televisión, en donde ya tenemos problemas de control económico que se hace, que no se hace, pérdidas de puntos escandalosas que han llevado incluso a descenso de equipos profesionales y otros como Cuadros del Astillero, como el caso del Club Sport Emelec, de Barcelona, estando suspendido a nivel de FIFA? Ese presupuesto no se lo controla bien, las proyecciones no son las adecuadas, se tiene que hacer proyecciones con dinero en mano, no con lo que pienso que me va a entrar. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy en día en el fútbol ecuatoriano? Mira, sabemos que aquí en el fútbol ecuatoriano hay una gran crisis en el fútbol, y bueno, no solamente aquí, en Ecuador, también en varios países de Latinoamérica, a nivel mundial también hay crisis a nivel deportivo. Pero a ver, hay que ser muy conscientes y muy reales. O sea, yo no voy a asumir un proyecto o voy a asumir un cargo si no tengo una base, no tengo algo que me respalde, un colchón donde pararme tieso, ¿cachas? O sea, la idea es poder tener un presupuesto de un par de millones de dólares, depende obviamente a qué club vayas. Pero, por ejemplo, el caso de Emelec, pasó por una dirigencia que tenía los bolsillos, tenía bastante capacidad económica, una buena capacidad adquisitiva para poder realizar buenos proyectos, pero lastimosamente, ¿y qué ha sucedido? Que muchos empresarios se equivocan, que creen que un equipo de fútbol es como una empresa y realmente no es así. O sea, realmente no es así. El equipo de fútbol se maneja totalmente diferente a una empresa. Sí, se llevan varios lineamientos, varias cosas que hay que seguir, por ejemplo, contratos, afiliaciones, cómo se maneja el tema de publicidad, perfecto, pero en tema de jugadores directamente con presidencia y con gerencia deportiva, es una informalidad terrible, porque ¿qué pasa? Que el jugador es tu activo, entonces tú el jugador tienes que mantenerlo feliz. ¿Y qué pasa? Que aquí vienen los famosos anticipos, que presi un anticipo, que presi que lo otro. Entonces eso hace que tu cargo o tu directiva o tu gestión se vuelva de manera informal, porque no pones un respeto por delante. ¿Ya? Y la idea es que eso se cambie, y lastimosamente en todas las directivas sucede eso, que un jugador tenga un problema económico, que te pida un anticipo o que cada vez y cuando te esté molestando por dinero. Ya. De ahí, en lo que respecta al tema del presupuesto, tú inicias con un presupuesto anual, que obviamente tú tienes que saber con qué cuentas, cuáles son tus pasivos, cuáles son tus acreedores,
y con base a eso haces una suma y resta y es muy sencilla. O sea, obviamente tú dices, a ver, si yo tengo $1 millón para invertir y tengo gastos de $2 millones, obviamente te queda un déficit de $1 millón. Menos uno. Exacto, entonces ¿cómo haces para cubrir esos costos? Tú ya tienes que trabajarlo con tu equipo comercial, pero lastimosamente muchos clubes no hacen eso, lo manejan de manera informal, simplemente hacen un presupuesto para poder cumplir con control económico y lo hacen con base a su taquilla, con venta de camisetas, con venta de derechos de jugadores, derechos de formación. Bueno, te estoy diciendo cosas que no debería ni decir. Claro, que son ficticias en realidad. Exacto, pero lo hacen. Entonces, por ejemplo, yo como gestor, taquilla, ni siquiera la cuento en el presupuesto. Eso es salgo en contra por lo que tengo que pagar el... Por ejemplo, está bien que lo consideres si eres un club Barcelona, Emelec, Liga Nacional, que sí... Deportivo Cuenca, que sí llenan estadios. O sea, ya sí, bueno, ya sabes que yo como Barcelona voy a contar con, no sé, $3 millones anuales por taquilla. Bueno, sí es creíble, pues hermano, Barcelona tiene una capacidad de casi 60.000 personas y sí lo llena. Por ejemplo, el caso de Barcelona, una sola noche amarilla puede hacer $2 millones. Facilito. Y tranquilamente puede cubrir todo su presupuesto de tema administrativo. Y ya estás, te eliminaste ese dolor de cabeza. Pero hacen lo contrario. Obviamente entiendo que es normal porque obviamente tú tienes que tapar huecos. Y cuando tapas huecos es la peor cosa que puedes hacer en temas financieros. Porque si tapas un hueco de 100.000 te sale otro de 200.000. Entonces te quedas en la nada. Y es verdad, o sea, el presupuesto como tal hay que tener mucha seriedad y sobre todo los pies en la tierra. Porque de nada sirve meterte a un barco si no sabes cómo hacerlo andar. Claro. Es así de sencillo. O sea, uno tiene que ser responsable y ver y taparse hasta donde la colcha rompe. Es así de sencillo. O sea, y nuevamente yendo a la pregunta, es básicamente proyecciones falsas. El tema por supuesto que es así. No, o sea, de no ser consciente y no ponerte la mano en el corazón, que a los 6 meses, con muchísima suerte, vas a llegar. Hay algo que tú me decías y que me llama mucho la atención porque quizás en el diario vivir uno no lo concluye. Porque vivimos el fútbol desde el lado pasional, pero no desde el lado dirigencial o no desde el lado administrativo, si es que lo quieres llamar. Y es que es verdad, de gerenciar una empresa en la que eres exitosos, digamos que eres una empresa de varillas, de varillas para construcción. Tú sabes que ese trabajador que le estás pagando tanto, la maquinaria funcionando, te va a sacar las varillas. Correcto. O sea, vas a obtener... al final del día, yo qué sé, 500 varillas. Tienes un resultado de lo que tú pagas, de lo que el inviertes. fútbol oscila tanto en cuestión de sentimentalismo, en cuestión de resultados, que el resultado no está avalado con que, a ver, yo trabajé durante toda esta semana, el fin de semana voy a obtener 3 puntos. Es que no es así. En realidad, en el fútbol es una variable, en cambio, en lo que tú hablas, la varilla es un producto específico. Exactamente. Tú ya trabajas en algo específico, tú dices, sabes que yo al día voy a sacar 500 varillas, pero tú llega el día del partido, 90 minutos, no sabes si vas a ganar. Claro, en el peor de los casos, ¿sabes qué? Se me dañó la máquina y está. Y tu éxito como tal depende mucho de tus resultados. O sea, si tú vas ganando, estás en la tabla número 1, tus ingresos van a subir. Vas a vender más camisetas, vas a tener más venta de entradas y vas a tener más sponsors que se van a interesar en ti en poder auspiciar. Tu research incluso a nivel de Instagram va a subir, por ejemplo, y ponerlo en algo tan ínfimo o tan simple, un equipo que va de sexto para abajo, más allá de la polémica, no sé si vas a llenar una rueda de prensa, por ejemplo, y quizás eso la gente no lo logre entender, o incluso el mismo administrativo, mucho más empírico, mucho más del veterano, por así decirlo, no lo logra entender. Dice, yo he manejado el Santos de milagro todo el tiempo y a mí me va a venir a decir, ves, si yo saco unos muchachitos de acá y todo lo demás. O sea, no se preocupó de federarlo. Y es algo que pasa también, o sea, muchas de las personas que yo conozco también que tienen capacidad adquisitiva bastante grande, lo hacen también por pasión, y esa pasión a veces los lleva a cometer errores y a veces a quebrar los clubes. Lo que yo siempre digo, sí. ¿Quién pone de sus activos, quién pone de su patrimonio
dinero si tú sabes que no lo vas a lograr en su momento recuperar? O sea, si no lo ves como un financiero, sabes que yo con mi esposa tenemos $50 para invertir y me voy a abrir mi academia de fútbol Luis Rojas, y resulta que son los únicos $50, o que sabes que va a ser el patrimonio de la familia y todo lo demás, yo vengo y lo voy a poner sin saber Claro, hacia dónde yo estoy. Es irresponsable Sí, muchas veces. La verdad, Luis, que yo el mejor consejo que, bueno, lo he aprendido y ya con todo lo que he vivido durante todos estos años, es que la mejor forma de invertir el dinero es en la juventud, en la formación, desde abajo, abrirte un club formativo, abrir un equipo de fútbol en el cual tú puedas tener tu casa club, puedes ir formando jugadores y así ir poco a poco formándolos y venderlos, porque al final te voy a hacer un ejercicio muy rápido, muy fácil. Tú inviertes $1 millón en un club de fútbol, tus activos serán 4 o 5 jugadores, el resto de jugadores tienes que comprar o prestar jugadores de 26, 27, 28 años que te generan experiencia y te van a dar esa estabilidad deportiva, más no financiera ni económica. ¿Por qué? Porque tú como club, tú ya a los 28, 29, 30 años, tú no te fijas para comprar un jugador. Tú lo que haces simplemente es buscar que el jugador salga libre o negocias con el club para hacer la rescisión de contrato, pagarle lo que costó y listo, se acabó. Pero al final no te genera no es motivo tuyo. En cambio, si tú inviertes ese $1 millón en jugadores jóvenes, en categorías de 12 a 16 años, 17 años, y lo proyectas a largo plazo, a 3 o 4 años, vas a saber que al tercer o cuarto año vas a vender un jugador que te va a hacer recuperar al menos un cuarto o 2 cuartos de lo que invertiste. Pero no botas la plata a la basura. ¿Qué es lo que quiero decir? Que mucha gente cree que segunda categoría o estar en equipos profesionales te va a dar ese alce de decir, bueno, yo soy Luis Arauz y bueno, estoy, no sé, en Pepito Piguá de Fútbol Club. No, o sea, tu trabajo va a ser así, silencioso, como vino trabajando Deller. Deller trabajó desde el 2010, 2011, 2012, si no me equivoco, con su equipo que lo compró y poco a poco fue formando. Y mira, ahora es un modelo exitoso a nivel latinoamericano y mundial. O sea, ha vendido este año, vi que casi tuvieron una utilidad de casi $115 millones solo en venta de jugadores. O sea, yo creo que esa exposición errada que la busca la gente, que la puedes obtener con relaciones públicas, que la puedes obtener con tu departamento de comunicación, te termina nublando el fin con el que llegaste a ocupar esa posición. Sucede. Barcelona, siempre hemos escuchado en más de alguna ocasión, es una frase muy cliché, es una plataforma política, y pasa porque no es dinero de ellos, porque es dinero de ellos pero lo invierten de otra forma y el equipo cada vez está peor o está yéndose mucho más abajo. Y lo que tú me dices a nivel de formativas es importante, porque no es que simplemente lo estás exponiendo, sino que hoy lo estás haciendo. Yo creo que una academia con el nombre hoy del jugador más importante de Ecuador, y me atrevo a decir en el top 10 de los más importantes del mundo, es importante, Luis. La academia de Niño Moy. Sí, bueno, se dio la oportunidad de poder tener la academia de Niño Moy en San Borondón, un proyecto exitoso, y es lo que yo decía, lo que yo te estaba comentando, que es importante invertir en la formación de estos jugadores, porque al final son los jugadores que te van a dejar un porcentaje de utilidad que a futuras, a largo plazo vas a poder recuperar ese dinero invertido. Y no hay nada mejor y nada más bonito que invertir en los jóvenes. No hay nada más bonito que invertir en los niños, que enseñarles a estos chicos una proyección, enseñarles a partir un balón, algo que cuando haces un club de fútbol profesional no lo puedes hacer, porque las proyecciones y lo que buscan los dirigentes es otra cosa. Poder llegar a una final de campeonato, poder vender jugadores de manera más rápida, por llegar a una Copa Libertadores, una Copa Sudamericana, pero en cambio no se fijan en el tema de formación, y es lo que pasa con estos grandes clubes. Tienen ese déficit y esa desbalance, se podría decir, de que tú vas a sus formativas y ni siquiera tienen para tomar agua. Entonces son una de las cosas que hay que priorizar dentro del fútbol, el fútbol formativo, que es importante. En medio de eso te pregunto, con tantas academias, ¿cuál es la diferenciación de la academia de Niño Moy más allá del nombre? Porque me llama mucho la atención. Yo estuve en una academia, después pasé a un equipo profesional, pero en mi caso las academias eran tan limitadas, solo había Alfaro Moreno y en Milagro de los Hermanos Ceballos, en el que a la final tenías 50, 40 chicos y todo lo demás, y tú dices, bueno, es uno más. Lo mismo que me enseñan acá, entre comillas, es lo que puedo aprender en el barrio o jugando a la Play. Bueno, en realidad la gran diferencia que nosotros tenemos con las otras academias es que nosotros nos basamos en nuestra propia metodología
basada en los conocimientos y la enseñanza que tuvo Moisés Caicedo, Independiente del Valle y ahora en el Chelsea. Entonces, nosotros nos basamos en 3 pilares fundamentales: respeto, la educación y la formación, que para nosotros son pilares fundamentales para que el chico pueda desarrollar sus habilidades. ¿Cuáles son nuestro marco diferenciador con otras academias? Nosotros contamos con un cuerpo técnico especializado y profesional. Por ejemplo, en otras academias no tienes un director técnico completo con licencia, no tienes 2 asistentes técnicos, un preparador físico, un preparador de arquero. Tenemos un gimnasio. Ya de entrada no tienes preparador de arqueros. O sea, ya tengo todo. O sea, tengo implementos de primer nivel, tengo balones profesionales que no se dañan en 3 meses, sino se pueden dañar en 1 año o 2 meses, porque son balones profesionales que se invirtió mucho dinero para que pueda durar, y asimismo también el jugador pueda tener esa comodidad y ese desarrollo profesional para poder generar esa habilidad, o sea, potenciar su habilidad, ¿ya? Y también tenemos una charla técnica que recién implementamos ayer, que te estaba conversando, que las otras academias no lo tienen. O sea, ninguna academia te da la oportunidad de tener una charla técnica con tu profesor antes del entrenamiento para saber qué es lo que vas a hacer en la cancha. Mira, yo te digo, el próximo mes, si sigue así muy activo, lo mando al visito a que lo tengas ahí en la academia de Niño Moya, a ver si tú sabes, le inviertes inviértele al man el millón, que yo estoy seguro de que después vas a cobrar unos 5 más, y de paso nos vamos a vivir a Europa con la mamá. Oye, se viene para finalizar esta Liga Nacional de Indoor. Tuvimos ya la de Ecuaboli, estamos volviendo a nuestras raíces, estamos volviendo a lo nuestro. Aquí no ha jugado Indoor, los zapatos de lona, la camiseta en la cabeza y full sudor y alto contacto físico con el gordito que lo mandan a tapar. Y hartas apuestas también. Y hartas apuestas. Oye, cuéntame rapidito acerca de eso que está tan chévere. Entiendo que se viene la transmisión incluso por Zapping. Sí, mira, V está en Zapping como tal. La Liga Nacional de Indoor es un proyecto que lo he venido trabajando durante años de manera silenciosa, y yo dije, bueno, este es el año para poder lanzarme y arriesgarme con este gran proyecto. Y esto nace, es la verdad, ¿no? Nace una necesidad de una profesionalización, que el fútbol, el indoor está olvidado. Siempre vamos al fútbol, siempre vamos al básquet, al voleibol, pero no vamos al fútbol donde el futbolista, donde Felipao, donde Byron Castillo, donde todos los futbolistas empezaron a jugar, que es el indoor. Todo futbolista ecuatoriano profesional ha pasado por el indoor, hermano. Todo futbolista ha pasado por la calle, a que cierra las calles con los carros, ponga ahí los arcos, vamos a jugar fútbol. Ahí todo. Entonces yo quiero rescatar esa tradición del indoor. El indoor se va a jugar desde el 4 de junio, por confirmar el venue, pero muy probable sea en el Coliseo Abel Jiménez Parra, en Samanes. Se van a jugar, son 20 equipos que van a estar inscritos, son 39 fechas, más una gran final, con un partido de inauguración. Es un proyecto muy bien estructurado de manera profesional, tanto así que se va a transmitir por Zapping. Entonces, ya que Zapping esté interesado en este proyecto, habla muy bien del proyecto, ¿no? De cómo está estructurado y lo que quiero hacer, cómo quiero enfocarme y qué es lo que yo busco como visión. La visión es profesionalizar este deporte y que sea el indoor recordado por todos los ecuatorianos. Nos llama la atención que igual siempre tenemos esa creo yo, disputa o duda con el fútbol sala. Quizás en otros países que me ha tocado en su momento, la gran Gerald Carrasquero me decía, bueno, lo que pasa es que ustedes, los ecuatorianos hablan de una forma muy particular, usted dice back central, no es un back central, es back central, la primera parte en inglés y después la segunda parte en español, y así mismo ustedes le dicen indoor al fútbol sala. Hay una diferenciación en eso, y tenerlo en Coliseo, quizás nos olvidamos mucho de la grava, de la calle y todo lo demás, pero la idea es justamente ambientarlo a eso. Exactamente, Luis. Mira que hay una gran diferencia, porque en inglés indoor es con doble O, y acá nosotros lo adaptamos a nuestra tradición y le pusimos indoor con una sola O, y la pelota tiene que estar llena de zapatillas. Esa zapatilla para que duela. Ya. Entonces, no, en realidad hay una bastante diferencia. Vamos a jugar, sí, un coliseo, con el piso va a ser totalmente diferente, pero no va a ser las reglas de fútbol sala, va a ser las reglas callejeras de que la gente dice, bueno, saca tus 5, vamos a jugar. Y aquí es patada y obviamente puñete, no obviamente, o sea, vamos a contar también con la presencia de la árbitra Mónica Quinteros. Bueno. Ya, entonces que como la rompe Mónica en redes sociales. Exacto, se hace respetar. Entonces también darle ese plus y ese realce a nivel de estrategia comercial, ¿no? También para que sea más enganche y diga, chuta, no, pues aquí está Mónica, ya me toca aguantarme, no puedo ir de puñete, porque fuerte también vamos a tener
nuestro reglamento deportivo, que es bastante estricto. Por ejemplo, si hay golpes dentro del partido, ya tu equipo queda eliminado. O si quieres volver a jugar, el jugador que cometió la grave infracción tiene que pagar $200. Entonces ya son reglas bastante estrictas y fuertes que al final tú dices, bueno, me tengo que tranquilizar para que no perjudicar a mi equipo y tampoco no quedar expulsado, porque al final él puede quedar expulsado, pero si el equipo no paga los $200 no juegan. Entonces por ahí son cosas que nosotros estamos viendo, y bueno, gracias a Dios el proyecto es un éxito. Estamos ahorita estoy trabajando con un director comercial, estoy trabajando con un área de marketing, entonces poco a poco vamos sacando adelante el proyecto. Igual va a haber una rueda de prensa, así como hicimos con la Academia Niño Moy, para poder posicionar la marca de una manera rápida, efectiva y asertiva, que al final nos va a dar esos réditos que estamos buscando. Tocayo, éxitos nada más en lo que se viene y por supuesto siempre a las órdenes acá desde Avenida Gol para poder justamente ayudar a amplificar esta clase de proyectos. Esto fue Avenida Gol a través de la pantalla de VTV el día de hoy con Luis Arauz. Este programa llegó a ustedes gracias a Conduce Ecuador del ITV y Tu Licencia, formando conductores responsables. VTV, el canal para todos.